bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta segunda mesa del ciclo de mesas redondas Construyendo Identidades, Cultura y Poder. La semana pasada tuvimos la primera mesa sobre construcción de identidades en relación con la religión. El día de hoy nos toca el tema de la identidad a través de la lengua. Quiero comentarles que este ciclo de conferencias han sido organizadas en el marco de un seminario de estudios latinoamericanos y latinos que llevamos a cabo entre la UNAM y académicos de universidades de los Estados Unidos. Por parte de la UNAM, principalmente el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIAL, que es quien ha convocado a esta serie de mesas redondas, y aquí en los Estados Unidos tenemos la participación de académicos de la Universidad de Loyola en Chicago, de la Universidad de Illinois, de la Universidad de Indiana. También se ha unido recientemente académicos de la UNAM Boston. Entonces, bueno, pues esta es una red que está creciendo y que tiene por objetivo conjuntar dos visiones de lo latinoamericano. La visión desde Latinoamérica, que suele centrarse en el continente americano hasta antes del Río Bravo, y la visión que se tiene de lo latino y lo latinoamericano acá en los Estados Unidos. Entonces, es el mismo tema de investigación, pero son dos visiones, dos perspectivas muy distintas, y ha sido muy enriquecedor en el marco de este seminario poder juntar, enriquecer perspectivas desde los dos lados de la frontera, con académicos que tienen distintos ámbitos de investigación, pero siempre en el contexto americano. Bueno, pues como les decía, el día de hoy nos toca el tema de la lengua. Siempre he dicho, entre lingüistas sabemos que la lengua refleja absolutamente todo lo que somos, toda nuestra identidad, desde nuestro lugar de origen, en el grupo de edad al que pertenecemos, en nuestro estrato sociocultural, educativo, e incluso hasta nuestro subconsciente. Todo está en la lengua, entonces no nos debe sorprender pues que sea una cuestión ligada tan íntimamente con la identidad. Y desde tres perspectivas distintas de esta relación entre identidad y lengua es que nos van a hablar nuestros tres invitados del día de hoy. Se trata de César Félix Brasdefer. Él es lingüista, investigador y profesor en el Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Indiana en Bloomington. Bienvenido, César. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Erika. Sí, nuestro segundo participante será Carlos Molina Vital. Él es lingüista, investigador y profesor de español y quechua en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Muchas gracias, Erika. Encantado. Gracias, Carlos. Bienvenido. Y nuestra tercera participante es Liliana Weinberg. Ella es ensayista, crítica literaria e investigadora en el CIAL, que en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. También es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Mexicana de la Lengua. Bueno, pues como ven tenemos un panel de súper lujo. Le voy a dar la palabra a cada uno de ellos para que durante 10 minutos nos digan su perspectiva de la relación entre identidad y lengua, y después de eso vamos a tener oportunidad de dialogar sobre los diferentes puntos de vista que se van a expresar aquí, y nuestro auditorio está invitado a hacer sus preguntas y comentarios a través del chat de YouTube, que aquí estaremos moderando las preguntas después de cada presentación, después de las tres presentaciones. Entonces, bueno, vamos a empezar, por favor, con el doctor César Félix. Él nos va a hablar sobre interculturalidad y construcción de identidades
desde una perspectiva pragmática lingüística. Adelante, César. Gracias, Erika, por organizar estas mesas redondas tan interesantes. En mi contribución voy a tratar el tema de la construcción de identidades desde una perspectiva lingüística y me enfoco en la interculturalidad. El concepto de interculturalidad tiene dos partes, inter y cultura. Específicamente me centro en la interacción social entre individuos de culturas diferentes y que comparten lenguas diferentes. Déjenme presentar 3 escenarios interculturales que fomentan o que pueden fomentar la co-construcción de identidades. Por un lado pensemos en un estudiante americano que va a estudiar español en México y vive con una familia mexicana. Esta es una situación intercultural, la comunicación se da en español, el español como segunda lengua por parte del estudiante. Otro escenario intercultural se da en lo que llamamos situaciones de inglés como lengua franca. Por ejemplo, puede ser español como lengua franca también. Un mexicano que interactúa con un hablante chino y se comunican en inglés. Aquí los dos individuos tienen su lengua nativa, el inglés y el chino, pero se comunican en inglés como una lengua franca para la construcción de identidades. Y por último, tenemos las interacciones interculturales que también se observan en Latinoamérica, por ejemplo, y en otras culturas, donde tenemos el caso del español como una lengua pluricéntrica. Es decir, el español se habla como lengua oficial en 19 países de Latinoamérica. Estos hablantes se comunican en español como su lengua nativa. Por ejemplo, tenemos un uruguayo con un colombiano. Tienen español como lengua nativa, se comunican en español, pero son dos sistemas culturales diferentes. Un español, un mexicano y un guatemalteco. Se comunican en español, pero con construcción de ideología y creencias muy diferentes. Entonces, en esta charla me centro en 3 conceptos que fomentan el desarrollo de la construcción de identidades. La noción de cultura, de contexto y de interculturalidad. La noción de cultura es un concepto complejo y se ha abordado desde distintas perspectivas interdisciplinarias. Se ha analizado en la sociología del lenguaje, en la antropología, en la psicología y en la lingüística discursiva, en particular en la pragmática intercultural, que analiza interacción social entre hablantes que interactúan con otros individuos de diferentes culturas y posiblemente de diferentes lenguas. Aquí se lleva a cabo una interacción social para la co-construcción de significado o negociación de significado, por ejemplo, la noción cultural de los saludos, las despedidas o la expectativa sociocultural, el concepto cultural de la insistencia a la respuesta a una invitación que varía de cultura a cultura. El concepto de cultura es abstracto y tiene diferentes elementos que nos ayudan a entender la co-construcción de identidades. Incluye nuestras creencias, nuestras actitudes, los valores socioculturales, incluye nuestra ideología y un conjunto de comportamientos convencionales que se comparten entre los miembros de una comunidad. Y estos comportamientos convencionales, la ideología, las creencias, se transmiten de generación a generación. Entonces, estamos hablando de sistemas culturales que nos definen en diferentes culturas. El segundo concepto es la noción de contexto, también un concepto bastante amplio y debatible, pero aquí me voy a definir a 2 aspectos de contexto, el contexto situacional y el contexto cognitivo, que nos ayudan a fomentar, construir las identidades. El contexto situacional es, por ejemplo, es donde se lleva a cabo la interacción social. En este caso, esta mesa redonda mediante este medio virtual. Y el contexto cognitivo es aquel en que los individuos o 2 individuos que se comunican puede ser en la misma lengua o con lenguas distintas, pero que comparten culturas diferentes, se lleva a cabo mediante un conjunto de conocimientos compartidos. Es decir, antes de entrar a la interacción, ¿cuál es el conocimiento, las creencias que comparten los individuos y que al llegar a la interacción continúe esta co-construcción de significado? En una situación, en una interacción intracultural, por ejemplo, cuando hay 2 argentinos y van a hablar sobre un tema de la ideología, bueno, aquí la noción de contexto cognitivo
es un conocimiento compartido. Comparten estos argentinos un sistema de creencias, valores, ideología, y cuando entran en la interacción, continúan el proceso de negociación. Sin embargo, en un contexto intercultural, la situación es un poco distinta, sobre todo si es la primera vez que interactúan. Pensemos, por ejemplo, otra vez el estudiante americano que va a México a estudiar español como segunda lengua. Si es la primera vez, bueno, tiene que comunicar en español, entonces la lengua no es una barrera, pero hay dos sistemas culturales. Tenemos el americano con su sistema cultural de ideología, creencias, principios que lo definen como tal, y luego la madre mexicana, con la familia mexicana donde vive, que tiene otro sistema de valores diferentes. Bueno, cuando entran en la comunicación, no comparten ese sistema previo, porque son dos sistemas distintos. Y cuando entran a la interacción, van a tener que co-construir. Empiezan a hablar en español, pero son valores, ideologías distintas, que aunque se comunican en español, se tiene que co-construir ese diálogo, esa co-construcción de identidades mediante el lenguaje, mediante las opiniones, la subjetividad, las aclaraciones, y entonces se lleva a cabo la negociación del lenguaje y la co-construcción de identidades. Por último, el tercer concepto es la noción de interculturalidad. Este es un concepto que toma en cuenta sistemas culturales y la creación de otra cultura. Entonces, otra vez, tomemos en cuenta el concepto, el contexto de la estudiante que va a México. Tenemos, por un lado, la cultura A, la cultura americana, con su sistema de valores, normas, comportamientos convencionales, y el sistema cultural B, la mexicana. Cuando entran en una interacción, bueno, se lleva a cabo una co-construcción de ideología y se crea una tercera cultura, esa cultura intermedia, lo que se denomina la intercultura. Entonces, esa intercultura es el producto de características de la cultura, del sistema cultural A, tiene características del sistema cultural B, pero cuando entran en un diálogo a negociar su ideología, sus opiniones, entran en una co-construcción de negociación de significados y de una nueva cultura. Es un sistema autónoma, una cultura que se crea y se desarrolla mediante la co-construcción de significado y de acuerdo a las demandas de la interacción. Entonces, las nociones de cultura, ideología, se tiene que negociar durante la interacción. En conclusión, estos tres conceptos, la cultura, la noción de contexto cognitivo y emergente en la situación, y la noción de interculturalidad, nos ayudan a fomentar la co-construcción de significado y de identidades para llegar al acuerdo mutuo en una interacción. Gracias. Gracias, César. Pues has hecho un resumen espectacular de estos conceptos tan complejos que vistos desde la lingüística a veces son difíciles de explicar en términos comprensibles para no lingüistas. Creo que lo has hecho de una manera magistral. Muchas gracias por esta introducción respecto de las nociones de interculturalidad y de pragmática lingüística. Y qué importante conocer estos estudios que hacen los lingüistas para comprender la interacción entre diferentes hablantes. Bueno, pues vamos a continuar ahora con otro tema desde la perspectiva de Carlos Molina Vital, como les había dicho, lingüista, investigador y profesor de español y quechua en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Él nos va a hablar sobre el papel del quechua en la identidad peruana actual, más ahora en tiempos de COVID. Adelante, Carlos. Gracias, Erika. Gracias por la invitación. Yo quisiera continuar tomando un punto de lo que César mencionó acerca de las creencias culturales que tienen las personas, las comunidades, sobre sí mismos y cómo éstas se transmiten. Y en el caso de comunidades donde hay una fuerte presencia indígena, la transmisión de esa cultura, la transmisión de esa identidad, porque al final de cuentas tu identidad es la cultura que traes, la cultura que tienes, se puede ver quebrada, se puede ver impedida, se puede ver también desprestigiada y discriminada. Entonces, ¿cómo es que esta transmisión cultural
del quechua y de tantas otras lenguas indígenas, no solo en el Perú, sino en todas las Américas, está cambiando en este momento. Y justamente de eso es lo que quiero hablar en esta presentación, acerca del renacimiento quechua en el mundo peruano y quizás también en Bolivia y en Ecuador. Y voy a compartir una presentación muy breve que tengo para guiarme. Espero que se pueda ver. Creo que está ahí. ¿Se ve? Perfecto. Bien, entonces, justamente este renacimiento del quechua, una de las lenguas indígenas más habladas en el mundo, por lo menos en las Américas, son 12 millones, por lo menos 10 millones de personas que la hablan, en diferentes países, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Bolivia y en una fracción de Chile probablemente. Está teniendo al menos en el Perú, en esos tiempos de COVID, un renacimiento sorprendente, que está borrando esta diferencia entre lo urbano y rural y lo moderno y tradicional, esta dicotomía tan fuerte que se asocia con las lenguas indígenas. Si eres un indígena, tienes que ser rural. Si eres un indígena, tienes que ser tradicional. No puedes ser urbano, no puedes ser moderno. Y justamente hoy se está viendo que esa dicotomía simplemente era falsa. Por ejemplo, en uno de los primeros momentos en los cuales este cambio ha ocurrido en los últimos 10 años. Y se puede rastrear, uno de los puntos importantes de ese cambio fue en el año 2016, cuando el gobierno del Perú, en la emisora tradicional TV Perú, decidió crear un espacio para un noticiero en lengua quechua, el quechua sureño específicamente, la variante que se habla tanto en Ayacucho como en Cusco, los dos principales centros del sur andino peruano. Entonces decidieron, como una gran iniciativa realmente, en el año 2016, emitir un noticiero que sea solamente en quechua, específicamente con los temas que les interesan a las personas de las comunidades, y no solo de las comunidades rurales, sino también personas que son de centros urbanos donde hay una gran concentración de hablantes de lengua quechua, como son las ciudades de Huancavelica, la ciudad de Ayacucho, Huanta, la ciudad del Cusco, Urubamba, Sicuani, Puno, etc. Uno puede nombrar muchas ciudades que son ciudades que son centros urbanos, pero que están rodeados y en una interacción constante con personas de origen rural que trabajan como campesinos, pero que no son solo eso, tienen un contacto constante. Avancemos 4 años y en una medida que es realmente sorprendente por la historia que tiene el quechua de discriminación en su contra. Después de tanta discriminación, después de 4 años en el 2020, se han ampliado los horarios del noticiero en quechua. Y eso ha pasado hace poco menos de un mes. Y cuando me dieron la noticia, yo estaba, ¿en qué país estoy? Las cosas están cambiando, pero de una manera positiva, una sorpresa extremadamente positiva. Y ahora hay un horario a las 5:30 de la mañana para quechua, a las 5:30 de la tarde, y también hay un noticiero en aymara, que es la otra lengua andina mayor. Se habla por lo menos quizás 1 millón de personas, 700.000 personas en Perú y una cantidad semejante en Bolivia. Entonces, ahora también tienes un horario de la tarde y tienes micronoticieros. En las horas donde se dan los noticieros en español, hay 10 minutos insertados donde se habla en quechua. Y también en aymara, o sea, 5, creo que son 5 y 5. No he podido ubicar bien esa información, pero de que hay 2 horarios, los hay y los he visto y estoy súper contento con eso. Ahora, no solamente esto es lo que ha ocurrido, y esto está dándole espacio a personas de origen quechua para expresar los asuntos que le competen en quechua. Y también en el tiempo de COVID se ha dado un verdadero boom en cursos de quechua. Las personas, no solamente los quechuahablantes mismos en un afán de revitalización, sino también los hablantes de herencia, aquellos hablantes, y eso es un aspecto justamente que se conecta con lo que César mencionó, como esta identidad que aparentemente ha estado tan combatida por las élites intelectuales, colonizadoras, que tanto daño ha causado en las Américas, pues no pudieron terminar con ellos. Al final, los hijos, los nietos de los hablantes de lenguas indígenas, especialmente el quechua en el que me estoy basando, han retomado el interés por recobrar esa lengua. Entonces, aquellos hablantes de quechua cuyos padres sí les hablaron o que aprendieron por contacto con los abuelos, con las abuelas, ahora están enseñando esta lengua.
y están creando materiales y están creando espacios en un ambiente virtual, porque la ventaja de este ambiente virtual es que no está regido, no está controlado por instituciones con mentalidades más bien anticuadas o más bien conservadoras que quieren mantener esta diferencia entre, bueno, el español es una lengua para usarse en todos los aspectos y el quechua es la lengua, bueno, esta es la lengua como las lenguas indígenas para hablar con tu abuelita, para hablarla en la cocina, en estas situaciones tan romantizadas, que están romantizadas de una manera muy negativa, en mi opinión. Pero, yendo acá, este boom, en el curso de quechua que la Municipalidad de Lima dio gratuitamente, se inscribieron 97,000 personas. Llenabas el Estadio Nacional del Perú casi 2 veces. O sea, yo, en mi cabeza yo esperaba que fueran miles, pero no casi 100,000. Y después hubo otro curso para otra variedad de quechua, que también me he especializado, el quechua de Ancash, del Callejón de Huaylas, en el centro, la Sierra Centro del Perú. Se inscribieron, si mal no recuerdo, 14,000 personas. Y yo estaba esperando, bueno, esta variedad es una variedad más pequeña, la hablan 500,000 de personas. No, 14,000 se inscribieron. Igual para mí fue sorprendente y una grata sorpresa realmente. Y un trabajo extraordinario del Ministerio de Cultura del Perú en ese sentido, promocionando de una manera adecuada las lenguas indígenas y promocionando su promoción en un mayor nivel. No solamente que se mantengan los derechos, sino que también otros que quieran aprenderlas las puedan aprender. Otro aspecto más, el activismo. El activismo digital ha crecido en los últimos 5 años de una manera sorprendente, con mi amigo Américo Mendoza, profesor de quechua en la Universidad de Pensilvania, y otros amigos que también están de activistas, Germanio Ojeda, que está en la Universidad de Texas en Austin, que él es un quechua hablante de Curahuasi, en Apurímac. Organizamos este evento para premiar a iniciativas digitales y estuvimos sorprendidos. Tuvimos, si mal no recuerdo, 60 participantes que enviaron sus proyectos, 60, en diferentes plataformas, en YouTube, en WhatsApp, en Facebook, y los ganadores fueron Quechua Studio, Urpichacuna Remaining de Liz Camacho, de Amacay, y un colectivo de Quechua Central que está en Lima, en la ciudad de Lima, donde ahora se concentra la mayor cantidad de hablantes quechua en todo el Perú. La ciudad que justamente es la que más tesonuda, con más ¿cómo se diría esto? Con más obcecación, con más cerrazón, ha tratado de mantener al quechua como una lengua que esa es la lengua de las montañas, la lengua de las zonas rurales, incluso cosas peores se dicen. Bueno, ahora es básicamente un gran caldo de cultivo para estas iniciativas. Finalmente, 2 cositas más. La Asociación Purininchis está trabajando con lectoescritura con bibliotecas andantes donde se crean textos en quechua para niños, escuchando lo que los niños quieren leer. Súper importante. Es mi amiga Yesenia Montes quien se encarga de esto en esa asociación. Ella aprendió quechua porque su mamá trabajaba en un colegio, en una escuela, donde solo se hablaba quechua, y ella fue cuando era niña y aprendió jugando con los niños y las niñas. Y por último, la pregunta, ¿hacia dónde vamos a seguir con el quechua? Bueno, ¿se puede hacer ciencia en quechua? ¿Es la ciencia un patrimonio únicamente de lenguas indoeuropeas? Probablemente no, y seguro no lo es. Y un grupo de personas, de amigos, Camas y Chachescuna, estamos trabajando en quizás conversar para ver cómo se crea un vocabulario formal en quechua. Y esto es importante para darle a conocer a los hablantes de quechua que su identidad no se ha quebrado, sino que puede continuar y puede crecer incluso. Muchas gracias. Extraordinaria y sorprendente presentación de Carlos Molina Vital, profesor de quechua en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, quien creo que va a pasar de tener grupos de 15 estudiantes a pasar a tener grupos de 15,000. No, ojalá. Bueno, hay que prepararse para ese futuro. Pues sí, esta situación que estamos viviendo en la actualidad está reconfigurando muchas cosas y están surgiendo pues estas expresiones de las nuevas identidades, ¿no? que se están generando en nuestro continente. Bueno, pues ahora es el turno de Liliana Weinberg, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Ella nos va a hablar sobre la relación entre el ensayo literario y la lengua materna. Adelante, Liliana. Bueno, muchas gracias. Empiezo por comentar que estoy conmovida, interesantísima por
por estas perspectivas que se están abriendo aquí, en esta reunión virtual, y que me lleva a pensar nuevamente en que, como decía Erika, todo está en la lengua está en todo y está profundamente ligada en la construcción de identidades, la asunción de identidades. Y desde luego que en el campo en que yo trabajo, la literatura, todos los géneros literarios están estrechamente ligados a la lengua. Pero estuve reflexionando que el caso del ensayo es particularmente notorio, es excepcional, porque el trato con la lengua está en el origen mismo del género ensayo. El ensayo es una toma de distancia de la lengua, del latín, que era la lengua de cultura de su momento, y a partir del Renacimiento la afirmación de las lenguas maternas. No es casual que quien se considera el primer ensayista, que es Miguel de Montaigne, escribe en francés, Galileo Galilei, que es precisamente quien afirma la posibilidad de hacer ciencia, lo haga con Il Saggiatore, un ensayo que él escribe en italiano, o que Bacon, primer gran lector de Montaigne, lo haga en inglés, en sus propias lenguas maternas. El caso de Montaigne es además muy curioso porque el propio Montaigne fue hijo de un raro experimento. Su papá, que era un hombre culto, hizo que al niño se lo educara en latín, que nadie le hablara en francés. Entonces, para Montaigne, para él escribir en francés es recuperar su lengua materna. Y lo hace con mucha fuerza y con mucho amor por su propia lengua. Poco se ha insistido en las consecuencias fuertes que puede tener el hecho de que el ensayo surja en este momento de afirmación de las lenguas maternas. Y también en español, Guevara, uno de los primeros ensayistas, Quevedo, nuestro padre Las Casas, también escriben en español. Si la celebración de la propia lengua que se da por parte del ensayo en su surgimiento es muy impresionante, no deja de impresionarme al escuchar a los colegas cómo Miguel de Montaigne tuvo una intuición lingüística impresionante, porque él tuvo conciencia de lo que era hablar en situación, los problemas de enunciación, la deixis, el hablar desde mi circunstancia, pensando en la condición humana, y cómo él empieza a pintarse a sí mismo, a explorarse a sí mismo desde la afirmación en tiempo presente de la posibilidad de pintarse a sí mismo y de reflexionar sobre el mundo. Él abrió realmente una línea lingüística muy tempranamente, que muchas de las cuestiones que hoy se trabajan en pragmática, en distintas líneas de la lingüística, los contratos de sinceridad, por ejemplo, que son tan importantes, Montaigne afirmó la necesidad de un hablar sincero, porque solo la palabra sincera del que habla abre el corazón y abre la palabra del otro, ¿no? Y si ya la celebración de la propia lengua, entendida no solo como una forma de comunicación, sino como una forma de estar en el mundo y una visión del mundo, es ya un acto muy notable, se vuelve doblemente notable cuando se vive como un regreso a ella, como era el caso de Montaigne. El imaginario derivado del descubrimiento del Nuevo Mundo nos entregó además reflexiones o apelaciones a las múltiples dimensiones que tiene la lengua. Recordemos las palabras que en La Tempestad de Shakespeare le dice Calibán a Próspero, al colonizador. Calibán le dice: me enseñaste un idioma, me enseñaste tu lengua de conquistador, y lo único que aprendí es a maldecirte, ¿no? Que es una expresión que tendrá tanta importancia, por ejemplo, en la filosofía de Leopoldo Sea, ¿no? La relación entre el conquistador y el conquistado. La relación del ensayo, de la poesía con la lengua es infinito, gigante. Estaba recordando, por ejemplo, al gran César Vallejo, cuando en un poema dijo:
el acento me pende del zapato. Nunca seré reconocido por otra lengua porque siempre estaré marcado por el acento. Es una expresión fuertísima. Estuve recorriendo algunos ejemplos preciosos de ensayistas que se refieren a la lengua. Uno de ellos es un colega colombiano, un gran narrador, un gran ensayista, Pablo Montoya, quien tiene un texto impresionante que es a la vez una declaración de amor a la lengua española y un reconocimiento de que fue lengua de conquista. Le dice: español, amantísima lengua que hablo desde niño y que hablaré cuando esté muriendo. Español, lengua en la que creo que soy y sueño lo que soy y anhelo lo que tal vez nunca sea. Estoy aquí para festejar tu existencia que me da cobijo, que me arrulla, pero que también me sobrecoge. Yo vengo de ti, soy hijo tuyo, sabiendo que en mí te vuelves mi heredera, soy parte de esta historia, pero también, continúa Montoya, pero también sé que llegaste a América. Entonces, él muestra esta tensión de tener como lengua materna una lengua que fue de conquista, tener que vivir con ella, lidiar con ella. Pasaste arrasadora por estos lares americanos, al lado de la cruz y la espada tu presencia se hizo tan imponente como abrumadora, etc. Entonces, esta doble relación que muchos escritores pueden tener con una lengua de conquista, ¿no? Otro tanto sucede con muchos escritores que también con el inglés tienen esta doble relación con el inglés. La lengua que se necesita para hablar, la lengua que fue la que tuvieron más cercana, pero que también ha establecido una distancia con ella, ¿no? Otro hermosísimo ejemplo de la relación entre una ensayista, su lengua y la visión de mundo es la que nos da Yasnaya Aguilar Gil, escritora y activista mije y una de las más interesantes ensayistas mexicanas contemporáneas. Ella dice en un ensayo que se llama Lengua, Palabras y Visión del Mundo, dice lo siguiente: una de las frases más socorridas para explicar la importancia de la diversidad lingüística ha sido que una lengua es una visión de mundo. Una visión del mundo que se pierde cuando muere una lengua. Y siempre me he preguntado qué implica esto. ¿Qué es exactamente una visión del mundo? Esta pregunta creo que es perfecta para reabrir el diálogo con esta idea de dos sistemas culturales, cómo en una misma persona se puede sentir la tensión entre dos sistemas culturales. ¿Es posible compartir una visión del mundo con hablantes de lenguas distintas a las nuestras? ¿No? Entonces, la relación entre lengua, visión del mundo. ¿El hecho de hablar lenguas distintas necesariamente niega la posibilidad de compartir una misma visión del mundo? Se pregunta Yasnaya, ¿no? Y sabemos, saltando muy rápidamente a otros ejemplos, sabemos las fuertes implicaciones que tuvo para muchos escritores el hecho de querer hablar y afirmar su lengua materna. Hay otro ejemplo posiblemente conocido por ustedes, muy fuerte, que es el de Gloria Anzaldúa, que testimonió incluso los castigos físicos que tuvo que sufrir por no hablar inglés, ¿no? Anzaldúa en 1987, en un pasaje de Borderland, La Frontera, que se llama Cómo domar una lengua salvaje, dice lo siguiente: me acuerdo de que me pillaron hablando español en el recreo, lo que me valió 3 golpes en los nudillos con una dura regla. Me acuerdo que me enviaron al rincón por contestar a la maestra cuando todo lo que intentaba hacer era enseñarle a pronunciar mi nombre. Si quieres ser americana, habla inglés. Si no te gusta, vuélvete a México, donde te corresponde, me dijo la maestra. Pero también su propia madre le dijo: quiero que hables inglés. Para encontrar un buen trabajo, tienes que saber hablar inglés bien
¿Y qué vale toda tu educación si todavía hablas inglés con acento español, ¿no? Y quiero terminar citando otro ensayo muy reciente que también me impresionó, de Francisco Moreno Fernández, director ejecutivo del Observatorio de la Lengua Española del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard, miembro de número de la ANLE, de la Academia de la Lengua en Estados Unidos, que escribió sobre la represión lingüística del español en Estados Unidos, en un texto que salió publicado en The New York Times en español en 2018, es muy reciente, y que recibió el premio Cervantes. Da él una serie de ejemplos muy impresionantes. Speak English, this is America. Estas son las palabras con las que un abogado de Manhattan reclamó al dueño de un restaurante para que sus empleados hablaran en inglés y no en español. Es la misma idea que llevó a una maestra en Nueva Jersey a decirles a sus estudiantes que hablaban español que en Estados Unidos se luchaba por defender el derecho de hablar americano, porque nada hay más natural que darle a una lengua el nombre del país en que se habla. Recordó también un extraño caso de represión del español, y dice, uno de los casos de represión del español más delirantes en la historia de Estados Unidos fue el promovido desde la escuela Blackwell en el sur de Texas a principios del siglo pasado. Los alumnos de la escuela, que habitaban un territorio tradicionalmente hispanohablante, fueron, como parte de una estrategia represora, los alumnos se vieron obligados a escribir "We will not speak Spanish" en un papel que debía depositarse en una caja con forma de ataúd. Una vez lleno el ataúd de cartón, se organizó un funeral para Mr. Spanish y se ofició un entierro en presencia de toda la escuela. Y termina él diciendo, la historia universal ofrece un amplio muestrario de premeditada represión social sobre determinadas lenguas, de manipulación de su estatus, de prohibición de su uso. Las formas de represión lingüística son muy variadas en sutileza y abarcan desde la coerción cotidiana en las familias o los barrios hasta la prohibición de enseñar en la escuela alguna lengua. Con esto termino, pero me quedo pensando con lo que dijeron los compañeros, en que es un tema complejísimo, el de la adopción de una segunda lengua, el del regreso a la lengua materna, el del renacimiento, que Carlos Raúl comentaba, que es interesantísimo, la recuperación de las lenguas, ¿no? En algo que cierro con un gran homenaje al maestro Miguel León Portilla, que fue uno de los grandes adelantados en la exigencia del derecho a la propia lengua materna, ¿no? Por parte de todos los hablantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Pues sí, has puesto el dedo sobre la llaga de esta realidad lingüística que vivimos los hispanohablantes y en particular en los Estados Unidos. Estoy pensando que para un mexicano, un peruano, pues es doblemente dramático el sentir el español como una lengua impuesta y luego venir a los Estados Unidos y que de nuevo sea una lengua que se impone a ella. Entonces, ¿dónde queda la identidad de un latinoamericano, verdad? Y me gustaría cambiar esa frase que mencionaste por speak Spanish, this is America. Entendiendo América como la entendemos los latinoamericanos, no como la entienden aquí. Bueno, pues tenemos algunas reacciones, algunos comentarios que nos están mandando por YouTube y por Facebook. Ahorita los voy a empezar a leer, pero me gustaría antes preguntarle a César, a Carlos, si quisieran reaccionar un poco a las presentaciones de sus compañeros. Ya Liliana hizo mención de la presentación de César y de Carlos, pero ustedes no han tenido oportunidad de hacer algún comentario. César, ¿quisieras mencionar algo? Sí, primero disfruté muchísimo sus charlas. Gracias, Liliana y Carlos. El concepto de interculturalidad y sobre todo a raíz de esta mesa redonda me recordó a la película de Malignant. Si la vieron, ¿verdad? Que salió el año pasado, creo.
del concepto, y está relacionado con lo que mencionaba Carlos, el concepto de interculturalidad, al menos en América, ya estaba presente mucho antes de que llegaran los colonizadores a América, con los cientos de culturas que existían en América Latina y que había contacto entre ellos. Entonces, la noción de identidad, con sus componentes como cultura, valores, ideología, creencias, tradiciones, que se comparten entre los miembros de una comunidad y que se transmiten de generación en generación, ya estaba presente. Y luego cuando llegan los colonizadores, el concepto o el rol que juega la mujer Malintzin como intérprete de los españoles y las culturas indígenas. Ahí es donde vemos, yo creo, el concepto claro de interculturalidad, de el español, una cultura, no solamente con otra cultura, sino con cientos de culturas. Entonces ya estaba presente. Y lo que me llama la atención de Carlos es claramente, y me da muchísimo gusto recibir esta noticia, de que el quechua ha estado recibiendo muchísima atención. Entonces, es un ejemplo claro en Latinoamérica, la interculturalidad, de los que hablamos español como lengua nativa, y cuando estamos todo el tiempo, cuando vamos a México o Latinoamérica, estamos en contacto con lenguas indígenas. Y es donde, hablemos o no la lengua indígena, hay un encuentro de interculturalidad. Mi identidad, mis creencias, mis tradiciones, mis valores como mexicano, y luego cuando hablo con una persona que habla lengua indígena, por ejemplo, en México, esa construcción de valores, de ideologías, y cuando hablamos, en mi caso, de una intercultura, la co-construcción de identidades. Por eso les digo a mis estudiantes, cuando van a aprender español, no van a aprender solamente la lengua, van a aprender la cultura. Entonces yo enfatizo mucho en la noción de competencia intercultural, que es un conjunto complejo de habilidades, destrezas, conocimiento, y hablamos de una competencia global, no solamente intercultural, que va mucho más allá del sistema lingüístico. Y claramente, Liliana, lo que decías de las aportaciones ensayistas de los lingüistas, totalmente. Y me llamó muchísimo la atención lo que mencionas de la interculturalidad con hablantes de herencia. Yo lo vivo constantemente con mis estudiantes y con mi hijo que está aquí en los Estados Unidos. Entonces, esta mesa tiene mucho de qué decir. Sí, muy interesante porque nuestros participantes, déjenme decirles, no se conocen, se están conociendo en esta mesa. Cada uno hizo la hazaña de presentar en 10 minutos un panorama general de su ámbito de investigación. Y bueno, pues es muy interesante ver cómo se han conectado las diferentes perspectivas. Carlos, ¿quisieras mencionar algo? Sí, especialmente, bueno, comencé mi presentación citando un poco lo que César mencionaba acerca de la persistencia de esta cultura indígena a pesar de la opresión que había sufrido y justamente expandiendo solamente un poquito, eso demuestra pues que los diferentes espacios donde la cultura vive pueden subsistir porque por momentos están todos totalmente conectados, pero hay momentos en los cuales digamos que se cierran a un contexto mucho más íntimo, mucho más familiar. Y me acuerdo que me referí en mi propia presentación un poco a este problema de ver el quechua solo como una lengua para este tipo de relaciones, cuando de hecho puede hacer cualquier otra relación, como ya hemos dicho todos nosotros, todo lo que puede pensarse, todo lo que puede hacerse, se puede hacer a través de un lenguaje o a través de cualquier lenguaje. Y quería mencionar algo que me gustó mucho en la presentación de Liliana acerca de la importancia de la expresión escrita o una expresión literaria, porque no solamente puede ser escrita, también puede ser oral, como las culturas indígenas lo han demostrado por miles de años, ¿no? Pero no he mencionado que también hay un renacimiento escrito, editorial, para lo que es el quechua. De hecho, bueno, editorial Pacarina, Pacarina significa mañana, o lugar de origen, lugar de nacimiento, en quechua, está haciendo una gran promoción de publicaciones de autores indígenas, autores que son en algún sentido también educados en un molde occidental y que están renovando la literatura quechua. Solo quiero mencionar a Pablo Landeo, a quien tengo el gusto de conocer, que es autor de una novela moderna en quechua, Acopampa, que es Pampa de Arena o Espacio de Arena, que es una visión de la migración desde los Andes sureños hacia Lima, y cómo esta migración tiene un paralelo
con historias de la vida de las personas en esta ciudad durante tiempos de peste, tiempos de hambre, y cómo llegan a Lima en tiempos de guerra interna. Entonces es una novela fantástica y de hecho ha aparecido hace más que 2, 3 años. Entonces seguimos, justamente lo que Liliana mencionó me hizo recordar que sí, también hay ese ímpetu por crear en quechua, que es lo importante. Muchas gracias, Carlos. Déjenme decirles que una de las cosas que me parece muy impresionante de este ejercicio que estamos haciendo ahora, transmitiendo esta mesa redonda por YouTube, es que uno nunca se imagina hasta dónde pueden llegar nuestras palabras. Les quiero comentar que en YouTube, en Facebook, las personas que nos están siguiendo nos están mandando saludos desde Argentina, desde Colombia, desde Canadá, y por supuesto desde aquí, desde Chicago. Yo estoy en UNAM Chicago, soy la coordinadora académica, y por eso es que me da mucho gusto abrir esta ronda de preguntas con nuestro público, con la participación, con la pregunta de una estudiante de español de UNAM Chicago. Se trata de Sharon Pines, quien hace el siguiente comentario y pregunta. Dice, como estudiante actual de español en UNAM Chicago, trato de entender cómo puedo ser en español la persona que soy en inglés. Ser intercultural quiere decir crear una personalidad distinta. Creo que esa pregunta va para César. César, abre tu micrófono, por favor. César, no te escuchamos. Bien, ya muy puntual tu pregunta para la temática de esta charla. Definitivamente, cuando aprendemos una segunda o tercera o cuarta lengua, no solamente aprendemos el sistema lingüístico, sino ese bagaje de identidad, de cultura, de ideología, de tradiciones, y hasta cierta manera nos hace adaptarnos, adoptar valores, normas socioculturales de la cultura meta. No necesariamente tenemos que ajustarnos a ella, pero sí adaptarnos si es que queremos. A veces está el fenómeno de resistencia cultural. Yo digo, mis estudiantes van a cierta cultura y vienen de una cultura donde la preferencia es la indirección y allá son muy directos. Bueno, tengo que ser directo de acuerdo a esa cultura. Bueno, sí cambia tu personalidad al interactuar con personas de esa cultura, pero no tienes que hacerlo. Al menos la noción de conciencia. Uno tiene que, en los estudiantes, de crear conciencia de cuáles son las diferencias interculturales. Mi cultura, la cultura a donde voy, y si quiero, puedo adaptar mis valores, mi ideología, de acuerdo a las expectativas de la otra cultura. Pero hay aspectos ideológicos que no van con mi personalidad, y es lo que decía el estudiante. Entonces, tengo la opción de adaptarme a la otra cultura o de respetarla y decir, sí, sé que existen esas diferencias interculturales, prefiero adoptar la mía. Pero definitivamente es un cambio en la personalidad de cuando hablamos una segunda o tercera lengua. Y este poder transformador de las lenguas, ¿verdad? Que vamos aprendiendo. Muchas gracias, César. Martín Pérez Trujillo, vía Facebook, nos dice, muy interesante la mesa redonda, es muy importante el resurgir del quechua. Saludos desde Cali, Colombia. En YouTube nos comentan, Montaigne fue un filósofo, escritor, humanista y moralista francés del Renacimiento y creador del género literario conocido en la Edad Media como ensayo. Ha sido calificado como el más clásico de los modernos y el más moderno de los clásicos. Su obra fue escrita en la torre de su propio castillo entre 1572 y 1592 bajo la pregunta, ¿qué sé yo? Algo socrático, ¿verdad? No es pregunta, es nada más un comentario, y saludos desde Gatineau, Ottawa, en Canadá, donde también tenemos la sede de la UNAM. En Facebook, Julieta González nos comenta, saludos desde Argentina. Beatriz Granda, colega del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM en México, nos comenta, fantástica reflexión, muchas gracias. Una pregunta que nos hacen en Facebook, Nancy Arredondo. ¿Por qué existe todavía tanta repulsión o quizás odio hacia el español castellano?
cuando une a un mundo transatlántico mediterráneo sin pasar por alto la gran diversidad que somos ante las fobias y recelos del gringo anglomundo. Ya, pues una reflexión compleja. ¿Alguien quiere reaccionar a este comentario? ¿Por qué a veces encontramos un odio al español? Es curioso porque, bueno, el español es una de las grandes lenguas del mundo y tiene una importancia. Hay más hispanohablantes en América que en la propia España, por supuesto, y ha servido, como bien lo comentaba César, para intercomunicarnos un ecuatoriano con un argentino, un mexicano con un peruano, en esta gran extensión, ser esta lengua de contacto entre todos nosotros. Bolívar mismo reconoció que uno de los rasgos comunes de los hispanoamericanos es la lengua, uno de los elementos más fuertes de unión. Y en efecto, nuestra relación con el español es variadísima. Yo cité esta de Pablo Montoya, me pareció muy interesante porque es esta relación, por un lado, de amor a la lengua, que es la que lo nutre, pero el reconocimiento de que esta lengua a su vez pudo haber avasallado a otras lenguas, ¿no? Estaba recordando, al escuchar a Carlos Raúl, bueno, por una parte, él hablaba de Pacarina, no quiero dejar de mencionar que un queridísimo colega peruano, amigo del CIAL, el doctor Ricardo Melgar, que acaba de fallecer, víctima del COVID, fundó una revista en México que se llama Pacarina del Sur, que era la niña de sus ojos. Alcancé a hablar con él y me dijo que una de las cosas que él más quería de lo que había inventado, lo que había hecho, era su Pacarina del Sur, que era, y al escuchar a Carlos entiendo mejor, porque siento que una lengua, los términos, tenemos que acompañarlos por el contexto, por el acento, por la fuerza expresiva y la intimidad que pueden tener esos términos, ¿no? Y también recordaba, respecto del vínculo con el español, el ensayo de un querido colega peruano también, un crítico, Julio Ortega, que está en la Universidad de Brown, que hace mucho tiempo escribió un precioso ensayo comparando la reacción de Guamán Poma de Ayala y del Inca Garcilaso de la Vega, estos dos monumentos de la literatura y de la cultura colonial del Perú, como en un caso, que me parecen casos polares extremos que pueden mostrar todo lo que hay en medio de esos dos, cómo Guamán vivió su lengua de origen y el español como un quiebre, como una fractura que vivió él internamente, que nunca pudo conciliar. Dos mundos que en su experiencia no se pudieron conciliar, en contraste con el Inca Garcilaso, que toda su vida trató de conciliar ambos mundos, ¿no? El español y el quechua. Y creo que nuestra relación con la lengua, estos serían dos extremos posibles, ¿no? Y toda una gama, entre el blanco y el negro, toda una extraordinaria gama de grises en nuestra relación con la propia lengua, ¿no? Gracias, Liliana. Hacer algo breve, Erika. Adelante, César. La pregunta, y excelente, me gustó lo que comentas a Liliana, tiene también que ver con la noción de lengua y poder. ¿Verdad? ¿Qué lengua es la que tiene más poder en la actualidad? Y en español siempre les digo a mis estudiantes, en cada clase que enseño de pregrado, es el español como una lengua pluricéntrica, que se habla en Latinoamérica, bueno, al menos en 21 países, donde se habla como lengua oficial, 19 en Latinoamérica, España y en Guinea Ecuatorial en África, además de todas los hablantes hispanos en los Estados Unidos. Entonces, claramente el español tiene un poder. Luego, si lo comparamos con las lenguas indígenas, el quechua, el náhuatl, el paraguay, que tiene el guaraní y el español, tiene una presencia fuertísima, que a veces no tiene el poder o no se da la impresión del español, del poder que debe tener,
sería por cuestiones políticas o, no sé, personales, pero claramente el español tiene una presencia fuerte a nivel global. Carlos, ¿quieres decir algo? Bueno, sí, en realidad la cuestión de cómo se interpretan las culturas, una cultura inter o pluricultural, muchas veces está regida por creencias, por falsedades que son reforzadas por una posición pues discriminadora, racista y opresora. O sea, cuando una persona dice, bueno, si vas a hablar una lengua, tienes que hablar solo esta lengua y tienes que hablarla bien. Entonces la pregunta es, perdón, pero ¿quién habla bien? O sea, al final de cuentas todos hablan como pueden y esa es la realidad que hay. Y al final hablas como puedes hablar con quienes te relacionas y creas una red, un network, si quieren decirlo así, de interacciones con personas de diferentes estratos, diferentes intereses, etcétera. Entonces, hay esta creencia bastante falsa que solamente hay en el cerebro humano, solamente hay espacio para una cosa bien. Lo demás está medio, está mal. Eso es totalmente falso. El cerebro tiene espacio para muchas cosas y de hecho estamos hechos para aprender. Así que cuando hay personas que se quejan de, pero ¿por qué tenemos que tener tantas lenguas? O sea, ¿cuándo ha sido aprender algo malo? Ese es el punto para mí. O sea, es como que qué ociosidad. ¿Por qué tengo que aprender algo más? A mí me da mucho gusto justamente ver que todos estamos hablando en cierta manera de el español en una situación de opresión que lo asemeja de una manera bastante interesante y bastante iluminadora con las lenguas indígenas también. El quechua siendo una lengua indígena, como dijo César, como el guaraní, lenguas que son habladas por millones de personas. No estamos hablando de unas situaciones como muchas personas pensamos en el estereotipo, solamente lo hablan pues que 100 personas. Bueno, esas lenguas también son importantes y también tienen mucho que aportar a justamente cómo entendemos la realidad. Y eso es lo que mencionaba Liliana, esta visión del mundo que se pierde cuando se pierden las lenguas. Entonces, justamente la riqueza está en saber, en conocer y en aceptar y en aprender. Decir, no, ¿para qué vamos a aprender? O prefiero no saber, es justamente lo que está mal. Gracias, Carlos. Pues para cerrar, quiero leer los últimos comentarios del público. Los voy a leer todos y ya si alguien quiere comentar algo para cerrar. Guadalupe Lugo nos dice, lo que dijo al final la doctora Liliana, o sea, al final de su presentación, es lo que ocurre hoy o lo que se visibiliza hoy con los migrantes latinos en los Estados Unidos. Bueno, nos mandan saludos de la Ciudad de México, una estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria, Fernanda Marmolejo, dice muy interesante la mesa, muchas gracias. Y un último comentario, nos dicen algo más triste es cómo gente de ascendencia latinex, ibero, hispano, habla, ve y vive el mundo según las visiones gringo racistas y las internalizan como verdad universal. ¿Alguien quiere reaccionar a estos comentarios? Algo breve, y esto me recuerda a algo que mencionó Ana Silvia con la noción de los hablantes de herencia. Cuando estamos en los Estados Unidos, hablamos español, y tengo estudiantes de herencia en mis clases, y trato de fomentar la noción de identidad, del español que ellos hablan. Y lo que decía Carlos, no es un español de buen o mal acento. Hablamos de muchas variedades. ¿Cuál es el mejor español? ¿El de España, el de Perú, el de México? No son españoles. Yo les digo, hablamos españoles con diferentes variedades. Ninguno es correcto. Todos tienen su propia variedad, punto. Así como está el inglés de Canadá, de Australia o de Inglaterra. Pero cuando hablamos del español en los Estados Unidos, sobre todo en los hablantes de herencia, hay algo que no se trata de aceptar, ¿verdad? No hablar un español correcto, no. Es una variedad distinta del español y que es linda. Es el español que está en contacto con el inglés en los Estados Unidos. Y desde una perspectiva lingüística, hablamos de un sistema adquisitivo. Es que yo hablo y cambio de código cuando hablo con otra persona, o tengo que hablar o inglés o tengo que hablar español. No necesariamente. El bilingüismo, hay ciertas personas, de acuerdo a su contexto lingüístico, que tienen que hablar en esos dos códigos, algo que yo no podría hacer, porque crece en ese contexto. Entonces les digo, es un orgullo tener a los estudiantes, fomentar la noción de español y que disfruten
que hablan español, de esa variedad riquísima del español, y que la traten de desarrollar con su identidad, con sus tradiciones mexicanas, guatemaltecas, bolivianas, en los Estados Unidos, para seguir enorgulleciendo el español dentro de esta cultura. Además, qué gran bendición, ¿no, César? Podernos Totalmente comunicar con gente. A ver, Chicago está mucho más cerca de la Ciudad de México que Lima. Sin embargo, yo estando aquí en Chicago me siento mucho más cerca de un peruano porque hablamos la misma lengua, no por otra cosa, y porque compartimos muchísimas características socioculturales, históricas, etcétera, pero la lengua, la posibilidad de conectarnos con tanta gente, con nuestra lengua, creo que más allá de los dramas políticos, de discriminatorios, económicos y de poder, la tenemos que ver como una gran bendición, el que tantos millones de personas hablemos el español en el mundo y en particular en el contexto americano, en toda la extensión territorial que eso implica en español. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, también nos saludan desde la Universidad Veracruzana. Javier Laguna, el director de UNAM Chicago, nos felicita por el programa y saluda con afecto a Liliana, que dice que hace tiempo que no la ve. Y bueno, pues desde la UNAM Chicago, que hemos coordinado este seminario de estudios latinoamericanos con el CIALC, y también saludos a su director Rubén Ruiz, quien ha hecho posible toda la organización de estas mesas y del seminario mismo, pues quiero invitar a los participantes del día de hoy a que sientan el Seminario de Estudios Latinoamericanos como una casa donde pueden converger entre ustedes y con otros académicos a los que les ocupan los mismos temas que les apasionan a ustedes y que nos han hecho favor de compartir el día de hoy. Y a todos los que nos han escuchado y acompañado, pues invitarlos a que el próximo viernes nos acompañen en la tercera mesa de este ciclo de conferencias sobre construyendo identidades, cultura y poder. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Yo soy Erika Erdely, coordinadora académica en UNAM Chicago, y me despido con mucho gusto y los esperamos el próximo viernes a la misma hora. Adiós.